Amigos, ¿cómo están? Bueno, hacemos otro vivo de poder. Vamos a hablar de por qué el divino masculino resulta tan magnético para la divina femenina. ¡Ay! Hablemos de este tema, llamas gemelas. Un vivo más para las llamas gemelas. Un vivo que lo vamos a dedicar a este tema, a explicar por qué el divino masculino nos resulta tan magnético a las divinas femeninas, pero con el fin de liberarnos de esto. Así que atención, se vienen al gimnasio conmigo y vamos a hablar de este tema. ¿Qué les parece? Quédense por ahí. De todas maneras, el vivo va a quedar anclado en el perfil, ya saben. Bueno, mi gente bella, literalmente quiero hablar de este tema porque entiendo que es muy difícil para quienes atravesamos el viaje de llamas gemelas. Imaginen para quienes no han pactado esta experiencia álmica, comprender qué es lo que realmente pasa. Desde fuera, el viaje de llamas gemelas literalmente es leído como una verdadera locura. Desde fuera, quien no atraviesa y vive la experiencia, por eso es tan importante que compartamos lo que nos ocurre solamente con quienes están preparados para poder entendernos, porque no es comprensible, se lee como la mismísima locura este viaje. Incluso nosotros, cuando al principio de la experiencia no entendemos qué es lo que está pasando, cuando sabemos que hay algo que trasciende por completo lo normal. Me estoy mirando el reloj 144. Cuando sabemos que hay algo que está sucediendo que rompe con los esquemas de lo conocido para nosotros. Porque no tiene que ver solamente con la aparición de la persona, del divino masculino en la tercera dimensión, sino que todo el universo está trabajando de una forma extraña, ¿no? Con esto de empiezan a bombardearnos las sincronicidades numéricas, cosas que no veíamos antes. Yo me acuerdo que al principio de mi viaje, y ya conocía a mi divino masculino, pero no sabía que era mi divino masculino, a mí me perseguían las mariposas por todos lados, pero literalmente aparecían mariposas en lugares completamente cerrados, donde era imposible, no había ventanas como para que entraran mariposas, y se me pegaban a las piernas. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, ¿qué es esto que está pasando, no? Y el shock que genera dar con una persona que pareciera que te conoce de toda la vida y de todas las vidas. Y es que es así, te conoce de toda la vida y de todas las vidas. Y que cuando te la pones a analizar, porque claro que en este momento del viaje vos no te guías tanto por el alma, te guías mucho más por la mente. Como cualquier ser humano vivís en dualidad. Y vos decís, porque yo tengo una fotocopia en otro cuerpo, caminando por este planeta, ¿no? Que incluso ha creado experiencias iguales a las que yo he vivido. ¿Qué es esto? Esto no es normal. No es. Yo me recuerdo a mí misma choqueada de lo que vivía con él, con mi divino masculino, y directamente era como que lo bloqueaba en mi mente, ignoraba, porque era mucha información para lo que tenía en ese momento la capacidad de comprender. Después, cuando se produce la separación, lógicamente que
Cualquier divina femenina lo experimenta como un desgarro del alma. Es un dolor que es inexplicable. Es muy difícil ponerlo en palabras. Me acuerdo que una vez una divina femenina hombre me dijo, yo sentí que me violaban el alma. Y dije, qué buena metáfora que usaste para explicar esto, porque es un dolor extremadamente desgarrador y tampoco se explica la persona. Por lo menos yo no lograba explicarme por qué alguien que había estado tan poco tiempo en mi mundo me podía llevar a esos niveles de sufrimiento. No entendía en ese entonces que había hecho un reconocimiento álmico, que estaba experimentando un shock álmico, que había entrado en una frecuencia vibratoria de separación, que todo mi sistema de chakras estaba activo, por lo tanto se había empezado a mover toda la energía densa que me habitaba al mismo tiempo, y por eso se generaba una crisis, no solamente respecto de que mi divino masculino ya no estaba en mi plano material, sino de todas las cosas, porque todo empezaba a caerse como fichitas de dominó. Y otra cosa que yo recuerdo perfectamente que me impresionaba, y me impresionó durante mucho tiempo, fue que él no estaba en mi plano físico, pero él estaba parado al lado mío 24/7. Y yo a veces digo esto y literalmente no sé cómo sobrevivimos las llamas gemelas al inicio de este proceso, porque es para quedar al borde de la locura. Literalmente estaba parado al lado mío 24/7, sin importar qué era lo que yo fuera que estaba haciendo, e incluso a veces lo recuerdo mirándome y diciéndome, Cecilia, ¿qué estás haciendo? Si yo, por ejemplo, no sé, intentaba salir con otra persona para olvidarlo, cosa que no iba a ocurrir jamás, pero no importa. En ese momento, él literal se me paraba al lado y me decía, Cecilia, ¿qué estás haciendo? Y me miraba serio. Y yo decía, lloraba, terminaba llorando. Porque es como, no lo voy a poder arrancar nunca de mí. Y quiero que me tiren corazoncitos, porque no puedo leer mucho porque voy manejando, pero tírenme corazoncitos si no lo vivieron así, con esa intensidad de sentir al divino masculino como una presencia omnipresente, omnisapiente, omnipotente, todo, cual Dios ahí al lado nuestro, porque fue así. Y claro, al inicio del viaje y sin entendimiento de que estamos atravesando una experiencia mística que tiene las características que tiene, porque lo que viene a hacer es a catapultarnos a un despertar espiritual que tiene por fin que rompamos absolutamente toda estructura que hay acá que no le permite al alma expandirse hacia su camino más verdadero. Eso es el viaje de llamas gemelas. No es ninguna otra cosa. No es una historia de amor. Es la historia en que conoces cuál es la verdad de lo que es el amor, que es una frecuencia vibratoria extremadamente alta, que no es ni humana, es divina. Y vos no estás magnetizando en este plano a cualquier cosa, vos estás magnetizándote a vos mismo. Y el shock lo vivís porque te empezás a reconocer en ese otro cuerpo, mirándote en un espejo que es cristalino, de la luz y de la sombra. Ahí está el shock que vivimos.
Entonces, ¿por qué esta experiencia que es mística no pertenece a este plano? Al principio la interpretamos como si fuera algo que nos lleva al borde de la locura, una especie de obsesión con esa otra persona, y cualquiera de afuera lo leería de esa manera, ¿no? ¿Cuántos amigos de repente que no viven la experiencia te dicen tenés que hacer lo que sea por olvidar a esa persona? Y no hay manera, no hay vuelta, y de repente querés abrirte a la vida, conocer otras personas, y el divino masculino está ahí, paradito al lado tuyo, diciéndote qué haces, como me pasaba a mí. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Vamos a explicarlo no desde una óptica mental, porque es que no puede ser explicado de una óptica mental. Tiene que ser explicado desde una óptica álmica y espiritual, únicamente. Porque lo que nosotros magnetizamos, o lo que nos atrae como un imán con ese otro cuerpo físico, es que vibramos exactamente en la misma energía. Y nosotros vamos por la vida magnetizando todas las cosas que vibran como nosotros. Todas las cosas que vibran como nosotros. Entonces, ¿qué creen que nos va a pasar con algo, con alguien que vibra exactamente como nosotros? El imán va a ser imponentemente poderoso. Y por eso pasa el tiempo, puede que el divino masculino no esté en tu mundo, hay distancia, incluso hay distancia geográfica, hay llamas gemelas que están a una distancia geográfica enorme. Yo literal no tengo idea de la vida de mi divino masculino, no sé, excepto las cosas que él me viene a plantear en los sueños, o si me aparecen las meditaciones y me cuenta cosas, pero no sé dónde vive hoy geográficamente, no tengo idea, ni lo averiguo. Pero da igual. Es inevitable que el imán haga pum, 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 una y otra vez, porque magnetizamos lo que vibra exactamente en nuestra misma frecuencia. Y eso es lo que nos pasó al inicio del viaje, cuando quedamos en frecuencia de unión. Cuando nosotros atravesamos todo este periodo que es la burbuja de amor, estamos vibrando en unión con nuestra propia alma. Cuando se da el reconocimiento álmico, entramos en la frecuencia de separación. Y aún así, aunque estemos en frecuencia de separación, cuando hacemos movimientos energéticos, el imán vuelve a ser pum. Por eso el divino masculino entra y sale de tu campo. Esa es la razón por la cual te resulta extremadamente magnético. Ahora, tenés que entender que cuando crees que tiene que ver con él, con su avatar, su cuerpo físico, con su mente, su ego, esa personalidad que tiene, todavía estás mirando el viaje desde la dualidad. Todavía crees que él es algo distinto de ti. Vos no estás pudiendo olvidar al divino masculino, no por lo increíble, maravilloso, bello, atractivo, seductor que pueda ser físicamente, o por lo increíble que pueda ser su personalidad. No. Lo que está pasando es que seguís viendo en él tu esencia, tu energía divina, la energía que tiene tu propia alma, que es nuestra esencia divina. Y eso es lo que hace que no lo puedas olvidar, y no lo vas a poder olvidar jamás, porque no nos podemos olvidar de nuestra propia alma. Ahora, ¿cómo romper esto? ¿Cómo romper esta dualidad? ¿Cómo poder prepararnos para
soltar al divino masculino. Literalmente hay un momento del viaje en que podemos neutralizar la energía si estamos haciendo el trabajo, ¿no? Si estamos llorando porque la película de amor no fue, no va a pasar jamás. Jamás. Pero si estamos haciendo el trabajo que hay que hacer, la energía se neutraliza, se siente muy raro. Literalmente yo la primera vez que lo sentí fuertemente, la neutralización, me dije a mí misma, esto no existe, todo lo inventó mi mente, no existe el viaje de llamas gemelas. Y hablé con Dios y le dije, te voy a decir algo, Dios. Si vos en 24 horas no me das una prueba de que esto es real, yo no voy a hablar más del viaje de llamas gemelas con nadie, no voy a guiar a más nadie, no voy a hacer una sesión de coaching más que tenga que ver con las llamas gemelas. Me reinvento, pero yo no voy a mentirle a las personas, no lo voy a hacer. Terminaba yo de hacer un proceso de sanación quizá de los más grandes que he hecho en la vida, cuando me pasó eso, que neutralicé la energía. Claro, estaba 100% enfocada, estuve 3 días 100% enfocada en mi sanación. Me olvidé de que existía el divino masculino, pero además lo dejé de sentir. Bueno, hice esto, hablé con Dios, le pedí esta prueba y literalmente al otro día lo volvió a traer a mi campo. Porque así funciona, así funcionamos. Cuando la divina femenina logra hacer grandes movimientos energéticos internos, el divino masculino responde de alguna manera. Pero cuando la energía se neutraliza podemos llegar a este punto en que literalmente lo dejamos de sentir, lo dejamos de presentir, lo dejamos de soñar y parece que nada hubiera existido. Pero eso no quiere decir que no estás en viaje de llamas gemelas. Eso solo quiere decir que lograste romper ese campo, esa tercera energía que nos mantiene unidos y que creamos cuando estamos atravesando la burbuja de amor, hasta que llega un punto de que es tan alta esa tercera energía conjunta que creamos, ese campo que creamos entre los gemelos, que nos separa, nos rompe. No resistimos, especialmente el divino masculino, estar en esa sinergia energética. Si la divina femenina está haciendo el trabajo, le va a pasar esto. Y acá es cuando ella vuelve a recobrar la paz. Y no digo que esto... la magia está en poder sostenerlo en el tiempo. Acá también es el momento en que el divino masculino empieza a picar, porque empieza a sentir mucho vacío energético. Entonces retorna y ahí la divina femenina normalmente lo que tiende a hacer es como volver a la sinergia de la energía corredora cazadora, y tiene que volver a recalibrarse energéticamente otra vez, tiene que volver a rearmarse y hay que volver a la neutralización. Yo he pasado por ahí muchas veces, porque mi divino masculino, cuando él vuelve, siempre me trae información muy choqueante para mi propio autoconocimiento. Claro, me lleva a lugares muy oscuros, ¿no? Y eso ha hecho que se transforme completamente toda mi existencia, pero me desestabiliza, y ahí mi trabajo es cada vez más potente para volver a estabilizarme yo. Ahora, ya cuando llegas a este punto del viaje en el que yo estoy, es cuando literalmente lo dejaste en todo manos de Dios y no esperas nada. No esperas nada, vos simplemente sabés que ese otro avatar es la encarnación de tu esencia más divina, de tu esencia álmica, y está ahí para que vos te expandas a niveles no conocidos y que no entran ni siquiera en tu mente. Y te lleva por ese camino, te va impulsando. Pero ¿cómo lograr pararte en este lugar? Porque es muy difícil.
es muy difícil poder trascender la dualidad. Es muy difícil poder construir a conciencia la unión interna. Que logres absolutamente todo esto para que puedas estar en este punto donde ya realmente no es que esperas nada del otro avatar, sino simplemente se aparece en tu realidad. Es una gran fuente de información y todo será como Dios quiera. Dios va a hacer los movimientos que tenga que hacer, no tú. Y vivís en paz y vivís tranquilo y vivís súper entusiasmado con tu vida. A lograr esto, a lograr llevarte a ese punto, es lo que hago en Divino Empoderamiento. Este es literal el programa en el que tiene que estar toda divina femenina que quiera trascender en este viaje, que quiera tener una vida normal, que quiera volver a la paz cotidiana, que quiera abrirse a la vida otra vez desde un lugar muchísimo más empoderado, renovado, siendo un ave fénix, en el que todo haya cambiado. Es el regalo más valioso que se puede hacer una divina femenina. Divino Empoderamiento. Literalmente ese es un programa dictado desde la quinta dimensión, canalizado como nada. Yo les voy a confesar algo. Si yo estoy en un momento en que siento como picotea con la energía mi divino masculino, yo escucho mi propio programa, porque es tan canalizado que me he olvidado de muchas cosas de las que dije ahí. Entonces vuelvo a mi propio programa y me asiento en esa información y me reestructuro rápidamente. Es muy mágico, muy, muy mágico. Para mí realmente es la confirmación de cómo Dios me puso sobre esta tierra para que yo descubriera que era un canal y que Él podía hablar a través de mí, porque es un poco choqueante ver cómo pudiste dar determinada información de la cual después no tenés conciencia y volver a esa información y que esa información te salve a vos mismo. Literal. Y lo mismo también me fue dictado el programa que se viene, que es Queen Flame. Tengo una emoción con este programa. Es decir, yo estaba esperando que llegara octubre solamente para que nazca Queen Flame. Va a ser extremadamente mágico. Y en este programa, yo en lo que me voy a enfocar es en trabajar la herida de insuficiencia de la divina femenina. Porque desde este lugar de dualidad, nosotros tendemos a posicionar al divino masculino en un pedestal verdaderamente, porque claro, como lo que vemos en él es la esencia divina que él tiene, queda ante nuestros ojos como una especie de Dios. Nosotros nos cuesta muchísimo poder reconocer que todo eso que vemos en él es parte de nosotros. Entonces, Queen Flame nace para que la que termine estando en ese pedestal sea la divina femenina. Y literalmente, si sos una divina femenina que todavía mira a su divino masculino y se siente chiquita, se siente poquita cosa, está partida de dolor porque él no la elige, vos tenés que estar en ese lugar, tenés que hacerte ese regalo de elevarte a un siguiente nivel y que te tenga que reconocer cuando te vuelva a mirar, que te tenga que mirar 2 veces porque no pueda reconocer el brillo que tenés hoy. Eso es lo que debería pasarte. Y estos 15 días yo te voy a llevar a ese lugar, ya lo sé. Te voy a llevar a ese lugar conmigo, a que te conviertas en la mismísima estrella. Miren, yo, uno de los mensajes de amor más hermosos que escribí en mi vida, se lo escribí a él en su cumpleaños, no este año, sino el año anterior, en el 2023.
Yo todavía no compartía al mundo que estaba aprendiendo a leer tarot, ni siquiera había llegado a ese punto, pero le mandé a él un mensaje hermoso con la carta de la estrella, de un tarot que es el tarot de videntes de luz, Light Seers, que es una mujer que reza al universo, ¿no? Y conecta con una estrella. Y él me dijo que me veía a mí en esa carta, en esa mujer que lo merecía todo y que era la luz misma. Eso me contestó mi divino masculino en ese momento. Y literalmente yo me miro hoy. Y en ese momento en realidad me sentía la que le rogaba al universo que él volviera. Pero mucho tiempo después de eso, yo me di cuenta de que yo me convertí en esa estrella. A conciencia y a trabajo. Y hoy todo lo que me dice mi corazón es que las traiga conmigo a este lugar, a las divinas femeninas, porque el mundo nos necesita así, brillando en todo nuestro esplendor. Y por eso nace Queen Flame. Así que si querés venirte conmigo, es que te voy a dar todas las herramientas que a mí me pusieron en este lugar. Y encontrás todos mis programas y vas a la pestaña al link de mi perfil. Ahí podés entrar. Aprovechá, porque el precio actual no va a ser el que sea cuando el programa termine, ni que hablar. Ese programa va a valer por lo menos el doble del precio preventa. Y Divina Femenina, quiero que entiendas que sí que se te regaló un desafío enorme y extremadamente difícil de trascender, pero cuando no contás con las herramientas para poder hacerlo desde la expansión cotidiana de tu conciencia, cuando vos tenés las herramientas, no te voy a decir que vas a estar exenta de dolor. No, vas a atravesar el dolor. Pero el dolor es nuestro aliado, no es nuestro enemigo. El que es nuestro enemigo es el sufrimiento. Y eso es algo que elegimos nosotros por no atender al dolor cuando viene. A vos se te dio un viaje que es doloroso porque te va a romper a todo lo que creías que eras. Vas a morir y vas a renacer muchas veces y ese proceso es muy desafiante. Pero quiero que recuerdes que también se te dio, porque adentro tuyo está la fuerza para que lo atravieses. Si vos no tuvieras esa fuerza, si no tuvieras esa impronta divina, jamás se te habría expuesto a una experiencia como esta. Recordá tu poder, que lo tenés y es mucho. Les mando un gran abrazo a todos y nos encontramos en un siguiente vivo.